Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Empezamos con segundo BGU. ¿Recuerdan el tema anterior que vimos sobre las corrientes epistemológicas, el objetivismo, la intuición sensible, la intuición no sensible? Vamos a volver a explicar esta imagen que nos está mostrando el libro el día de hoy. Este diagrama de aquí representa las corrientes epistemológicas principales que explican cómo se genera el conocimiento. La, la epistemología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. El diagrama que está aquí ilustra el sujeto, esta persona aquí, y el objeto. El proceso de conocimiento involucra el sujeto, que es el ser humano, y el objeto, que es la realidad o el fenómeno que se va a conocer, en este caso, la gallina. El conocimiento es el resultado de la interacción entre el sujeto y el objeto. El objetivismo realismo, esta corriente sostiene que el conocimiento se origina en el objeto, que el sujeto simplemente capta o descubre las propiedades del objeto, tal como son la realidad, sin que sus propias ideas o experiencias influyan. El conocimiento es una representación fiel de la realidad externa. Ahora, el subjetivismo relativismo, esta corriente que está aquí, postula que el conocimiento se origina en el sujeto. La realidad no es independiente del sujeto que la percibe, sino que es creada y construida por su conciencia, experiencia y perspectiva. El pragmatismo, que es lo que vemos aquí, esta corriente se centra en la utilidad y la practicidad del conocimiento. Sostiene que el conocimiento es válido si es útil y funciona en la práctica. El concepto de verdad no es una correspondencia con la realidad, sino que es un instrumento para resolver más que todo los problemas. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Vamos a hablar sobre el subjetivismo radical. ¿Qué es el subjetivismo y qué entendemos con esto? Primero, más que todo, vamos con el concepto y luego continuamos con la explicación. Dice, por el contrario, para el subjetivismo, el conocimiento humano se funda con el sujeto. ¿Cuál era el sujeto? En este ejemplo es el humano, puesto que el conocimiento no se da en el objeto. ¿Cuál es el objeto? En este ejemplo que está aquí sería la gallina, gracias a su conciencia cognitiva. La comprensión de la realidad depende del sujeto que aprende de sus condiciones particulares y previas al proceso del conocimiento, su cultura, su educación, su sistema de creencias, todas las cuales intervienen en la recreación que haga del objeto en su mente. Ahora, ¿qué entendemos con el subjetivismo? Sabemos que es una doctrina filosófica, ¿verdad? Que sostiene que la verdad
y la moralidad dependen de la individualidad de la persona que la percibe o piensa. Lo que a un sujeto le parece un juicio objetivo, en realidad solo es para él. Por lo tanto, no existe una verdad universal o absoluta. El subjetivismo pone el acento en el sujeto y no en el objeto. Para esta corriente, el mundo simplemente existe, por lo que es considerado valioso, útil, feo o injusto en la medida en el que suscita en nosotros una reacción de agrado o desagrado, de admiración o reprobación. En el diagrama de la imaginación, el subjetivismo, relativismo, se representa con el objeto observando el objeto. En este caso, la explicación anterior sería el pollo, pero su percepción se ve influenciada por su propia experiencia o perspectiva. ¿Cuál sería? Una pata de pollo. Lo que significa que el conocimiento no es una representación exacta del objeto, sino una interpretación personal del sujeto. Ahora hablaremos sobre el subjetivismo radical. ¿Qué entendemos con el subjetivismo radical? Bueno, asimismo, vamos con el concepto y luego procedemos con la explicación. El subjetivismo radical afirma que las cosas no existen, sino son percibidas, tal como pensaba Berkeley en 1685 y 1753. Era un filósofo irlandés representante del empirismo y del subjetivismo extremo, para quien del ser, del es ser percibido. Es decir, la realidad objetiva simplemente no existe si no hay un sujeto que la esté percibiendo. Lo que no toma en cuenta el subjetivismo es que el mismo sujeto filtra y deforma la realidad objetiva al percibirla. Desde su estructura cognitiva, su ideología, su sistema de creencias, logra interpretar la realidad, la construye sin que pueda percibir la realidad tal como es. El extremo del subjetivismo es el solipsismo, que afirma que el único que existe es el sujeto que conoce y que llega a la necesidad de establecer un sujeto trascendental y superior como lo hicieron el filósofo místico Plotino en el 205 y 270. Otros panteístas que colocaron un espíritu divino de todas las cosas, fundamentalmente de la verdad. Así el proceso del conocimiento ya no es aprender un mundo objetivo, sino que consiste en adherirse al sujeto trascendental que proporciona la consecuencia, todos los contenidos del conocimiento. Ahora, el subjetivismo racional
Es una doctrina también filosófica que sostiene que el conocimiento humano es totalmente subjetivo y que no existe una verdad objetiva. El subjetivismo racional afirma que la realidad y la verdad dependen completamente de la percepción y de la experiencia de cada individuo. No hay una verdad universal o absoluta que sea válida para todos. ¿Qué entendemos? A ver, se entiende que cada persona tiene su propia realidad y que el conocimiento es un hecho que no puede ser compartido de la misma manera que todas las personas distintas. Esta postura puede llegar a un extremo conocido como solipsismo, que sostiene que la naturaleza y la experiencia dependen únicamente de la conciencia subjetiva de quien lo percibe. Un ejemplo clásico de esta idea de la frase del filósofo George Berkeley del ser es percibido. A ver, vamos a buscar un ejemplo. Eh, el subjetivismo racional aplica la idea de que la verdad y la moralidad dependen del individuo a la esfera de la razón, donde la racionalidad de una creencia o acción se basa en la aprobación o perspectiva del sujeto, más que es una verdad universal. Un ejemplo es la interpretación de la obra de arte. Lo que es bello o racional es un análisis es objetivo, ya que depende de la sensibilidad o experiencia individual de quien lo interpreta. No hay una única respuesta correcta. Otro ejemplo es una decisión moral, porque si una persona considera racional ayudar a un amigo en un problema porque su amistad y los sentimientos que les unen los llevan a ello, esa racionalidad es subjetiva y no necesariamente objetiva de un sentido universal. Los ejemplos de subjetivismo racional es la interpretación de la belleza. Lo que una persona considera arte o bello es una obra, es una cuestión de percepción individual, influenciada por sus experiencias educativas y sentimentales. Los juicios sobre lo bueno o lo malo. Una persona también puede considerar que mentir es malo porque sus valores personales, el fruto de su educación o experiencia, se lo indican. Mientras que otra podía justificar la mentira en una situación específica como racional para evitar un mal mayor, basándose también en sus propios valores. La creencia es una religión o una ideología política. También es un acto subjetivo de fe o convicción que puede ser racional para esa persona, ya que se basa en su propio entendimiento o experiencia, aunque no sea compartida universalmente. Un paciente también puede ser la asociación libre para expresar sus sentimientos de manera espontánea y la terapeuta considera validez o racionalidad. Esas ideas, basándose en la perspectiva del paciente y de su experiencia individual, como explica el artículo. El subjetivismo pone en acento en el sujeto y no en objeto.
El mundo no es bueno ni malo ni útil. El mundo simplemente es algo es útil, feo, sagrado o injusto, de la medida en que suscita en nosotros una reacción de placer o desagrado, de admiración o reprobación. Vamos a buscar, ya, vamos con esta imagen. En el escenario uno tenemos, tenemos a simple vista, no podemos definir el número que vemos y de acuerdo de la posición en que lo vemos le daremos un valor. Representa a dos personas que están mirando un número en el suelo. Una persona ve el número 6, mientras que la otra persona ve el número 9. La forma en que cada persona interpreta el número está determinado por su posición, lo que demuestra que la verdad puede ser relativa o perspectiva individual. En el escenario 2, dos personas están mirando un grupo de objetos. Una persona ve el número 3 y la otra persona ve el número 4. Esto que está aquí refuerza la idea de que la percepción de la realidad también puede variar de una persona a otra. Entonces, la imagen ilustra lo que es el concepto del subjetivismo, de que la idea de que la percepción de la realidad también depende del punto de vista o también de la perspectiva de cada individuo. La pregunta es, si nosotros vemos en el primer recuadro, disculpen, ya sabemos que una persona ve el 6 y la otra persona ve el 9. La pregunta es, ¿qué número es el que se encuentra en el suelo? Y la respuesta es que ambos tienen razón desde su punto de vista. En el segundo recuadro, el personaje de la izquierda tiene tres barreras, mientras que el derecho ve cuatro. La pregunta es, ¿cuántas barreras hay? Y la respuesta es que ambos tienen razón desde su punto de vista. El problema ilustra el concepto de subjetivismo. ¿A qué se refiere? A que la idea de que la realidad y el conocimiento son relativos a la perspectiva de cada individuo. Lo que una persona percibe
como verdadero o real también puede ser diferente para otro y que ambos percepciones también pueden ser válidas dentro de sus propios marcos de referencia. Ahora, vamos a ver este otro ejemplo. Ay, ¿cuál sería otro ejemplo? A ver, la imagen de la caricatura que ilustra los conceptos de subjetivismo y relativismo es que el subjetivismo es la postura filosófica que sostiene que la verdad y la moral dependen de una percepción y los sentidos individuales. Para el subjetivismo no existe una verdad absoluta y universalmente válida. El relativismo es una teoría similar que afirma que la verdad no es única, sino que también depende de factores externos como la cultura, la época o también la sociedad. En la caricatura, vemos que un personaje está sentado en el campo, pensando en una habitación. Esto también puede ser interpretado como que la realidad que percibe el campo es diferente a la que percibe en su mente, que en este caso es la habitación, lo que refleja la idea de que la verdad es objetiva y no objetiva. Otro ejemplo, ya, es un video, veámoslo así. A ver, ¿qué es lo que vemos aquí en esta imagen? Sabemos que aquí es un concepto subjetivismo en filosofía. Muestra que una persona está mirando un árbol y pensando.
árbol, árbol, árbol. Mientras que otra persona parece estar viendo algo diferente y teniendo una perspectiva distinta. El objetivismo aquí sería que sostiene que la verdad y la realidad existen independientemente de la mente humana y de las percepciones individuales. El subjetivismo postula que la realidad depende de de la interpretación y la experiencia de cada individuo. ¿Por qué? El ejemplo sería que la afirmación subjetiva sería Monte es la capital de Uruguay, ya que es un hecho correcto y verificado. Y una afirmación adjetiva sería Monte es una ciudad preciosa, ya que la belleza es una apreciación personal.